a la sociedad. Cuando yo denuncié en la fiscalía, cuando la fiscalía tomó el caso de las agresiones directas contra el director de la revista Contralínea, el periodista Miguel Vadillo, y contra mí, en ningún momento nos preguntaron qué es lo que estábamos investigando. Y en los casos de homicidios que hay contra periodistas, no se investiga cuál era la pesquisa que ellos tenían en la agenda, qué era lo que estaban investigando que pudo derivar en el agravio en su contra. Entonces ahí empiezas a pensar que algo está mal, ¿no? Porque un periodista no es, cuando se le agrede no es un agravio común, no es la delincuencia común. La agresión a periodistas es toda aquella acción que puede ser por las vías legales o ilegales que tratan de acallar el ejercicio informativo de cualquier comunicador. Te roban la tranquilidad y no es que entres en una paranoia ficticia, no es que sales y ves a los tipos que te están siguiendo. Pongo otro ejemplo, un caso en Veracruz, donde un periodista se encuentra en una cantina, llega un exfuncionario público. Este periodista había sacado algunas notas sobre corrupción, algunos temas que lo vinculaban a este exfuncionario, y este funcionario se acerca con un arma, lo persigue por una calle, se salen, corre, el periodista cae en una construcción, en un hoyo, y queda en estado de coma. No hay sanción para el funcionario, ¿no? Y si a eso le sumamos que tu profesión es una de las más riesgosas en el país y la segunda a nivel mundial, el periodismo, pues es un desconsuelo rotundo, lamentable. Pero no por ello, digamos, nosotros vamos a dejar de hacer lo que te gusta, ¿no? Profesionalmente tienes que responder, es una cuestión personal, es una satisfacción personal el periodismo. En el caso del asesinato de Felicitas y Teresa, se nos saltan muchas cosas como país. La primera es la total impunidad de la que viven una buena parte de las comunidades indígenas y campesinas en el país. La otra que se salta de manera muy fuerte es la discriminación y la exclusión de la que son objeto las comunidades indígenas, cuando las autoridades nunca quisieron reconocerles a ellas su estatus de periodista. Y no solamente no reconocieron su estatus de periodista, sino que al final las investigaciones que hace la PGR determinan que su asesinato no tuvo nada que ver con su ejercicio periodístico. Y ellas en sí mismas conglomeran mucho de lo que sucede en este país en términos de discriminación y de exclusión. Eran mujeres, eran indígenas, eran jóvenes. Tres características que nunca les perdonaron. Piensas que sí vale la pena, pero bueno, yo sigo trabajando. Te gana el compromiso que hiciste cuando decides dedicarte al periodismo. Es una labor dura y en México es mucho más dura que en otros países. Defender la libertad de expresión no solo corresponde a los periodistas, es un derecho fundamental de cualquier mexicano. Al silenciar a un periódico, una estación de radio o un canal de televisión, se evita que la información de interés público llegue a los ciudadanos. Sin medios y prensa libre, la construcción de la democracia en México permanece inconclusa. Que la libertad de expresión no está en la agenda nacional. Como que a todo el mundo le vale madre el tema de la libertad de expresión en México, y el problema es que si no paramos ahorita que están acallando periodistas, pues luego van a venir con quien opina desde algún foro público, o luego van a ir a cualquier ciudadano común que se pare arriba de un cofre y quiera denunciar un abuso en su colonia, y también lo van a querer callar. No hay una sola medida
que pueda arreglar un problema estructural tan complejo como el que tenemos ahora. Entonces, una parte tiene que ver, sí, con marcos normativos y legislativos que puedan garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, pero también con políticas públicas que permitan precisamente ese ejercicio. Entonces tiene que ser una cosa en la que asuman sus responsabilidades y sus obligaciones, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, como el Poder Judicial. Falta, por supuesto, legislar en muchas partes del país la secrecía de las fuentes de información, la posibilidad de la colegiación o sindicalización de los periodistas, y sobre todo lo que falta es un entramado legal que le dé un auténtico seguimiento a la agresión directa contra los periodistas. Se ha hablado del tema de la federalización y ya se aprobó en la Cámara de Diputados un primer paso para traer al ámbito federal la investigación de hechos en donde se comprueba que se han suscitado agresiones directamente contra periodistas por ejercer el periodismo. Una de las cosas que a nosotros nos parece impresionante es que el número siga subiendo, no ha disminuido, y que por ejemplo este año sean ya 7 asesinatos en distintas zonas con distintas características, y que bueno, en cada año son más. Esas agresiones están entre intentos de homicidio por parte de las autoridades, están las torturas, las amenazas de muerte. Publicar actos de corrupción entre autoridades y empresarios, exhibir al crimen organizado, revelar actos de pederastia, entre muchos temas más, no son un delito. Fundación Manuel Buendía, CENCOS, Artículo 19, AMEDI, hay afortunadamente diferentes organizaciones de la sociedad civil en el sentido de buscar la difusión, la documentación y sobre todo concientizar a la sociedad. Quizás no se sabe que cuando se agrede a un periodista no pierde solo el periodista, perdemos todos. Los grupos ciudadanos aportamos, ponemos una mirada crítica, independiente, hacemos investigación, sistematizamos, hacemos propuestas legislativas. Pero si un periodista lo matan mañana, además de que su familia lo llora, la sociedad se queda sin información. Demandar a un reportero o columnista por lo que publica, forzar su desaparición, despedirlo por su línea editorial, retirar propaganda y recursos económicos en sus páginas, asesinar a sangre fría. Todo esto refleja una realidad que no se resuelve desviando la mirada. Entonces, me parece que lo más valioso de todo esto es pues refrendar el compromiso que tienes como periodista, ¿no? Y el que la información que difundas tenga algún efecto positivo en la sociedad. Lo decía el poeta Neftalí Reyes Basualto, ustedes ya saben quién es: podrán cortar las flores pero nunca detendrán la primavera. Es lo mismo con las ideas y con la libertad de expresión. Yo creo que el principal, el principal elemento que mina el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión es todavía ese empeño que pues ha estado ahí en la historia, y también pienso que es imposible, porque sin libertad de expresión sencillamente la historia no se escribe. Por esa razón, Estado, gobiernos, medios de comunicación, periodistas y sociedad civil tienen una labor importante por realizar: hacer de la libertad de expresión una realidad y no una garantía individual que nadie protege. Defendiendo este derecho, los periodistas podrán ejercer su profesión con plena seguridad y la ciudadanía realizar una mejor toma de decisiones. Las agresiones a periodistas no solo silencian voces, dejan sorda a toda la sociedad.